Hola a todos de parte de Tutorías Medicina Interna, mi nombre es Sebastián Gil. Para hablarles un poco de mí, soy residente de dermatología de la Universidad del Bosque, médico general de la Universidad del Rosario y tengo formación como epidemiólogo clínico y candidato magíster en epidemiología clínica de FUCS. Adicionalmente tengo experiencia como investigador dentro de Colciencias y el Centro Dermatológico Federico Lleras en las áreas de dermatología general y dermatología oncológica. Voy a estarlos acompañando dentro de las tutorías de las áreas de dermatología y de epidemiología. Sintonices entonces con el canal para más contenido. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Gil. El día de hoy les voy a hablar de dermatitis atópica, lo básico y lo no tan básico. Este es mi primer video, voy a estarlos acompañando en las tutorías relacionadas con el tema de dermatología. Yo soy médico de la Universidad del Rosario, residente de dermatología de la Universidad El Bosque y pueden ver el resto de mis filiaciones aquí abajo en el video. Entonces, empecemos. Estas son mis referencias bibliográficas. Empecemos hablando de las generalidades. Entonces, esta es una enfermedad crónica y recurrente que se caracteriza por lo siguiente: por la presencia de prurito, eritema, vesículas, papulación, exudado, excoriación, costra, escama y liquenificación. Estas van a ser las principales manifestaciones en la piel de la enfermedad y va a ser algo muy característico en los pacientes a la hora de hacer el examen físico. El origen de la enfermedad es un origen multifactorial, es decir, tiene un componente inmunológico, un componente genético y un componente que también es ambiental por factores externos. Pueden apreciar en esta imagen algo que es muy bonito y es cómo empieza el ciclo de la enfermedad. ¿Sí? Esta empieza con el rascado, vamos a tener una barrera cutánea que va a estar alterada y en la cual va a sufrir la influencia tanto de microbios como de alérgenos, y esto en conjunto con anormalidades del sistema inmunológico va a desencadenar los signos y síntomas de la dermatitis atópica. Y finalmente una hiperinervación de la piel y un ciclo prurito rascado. Vamos a hablar más adelante de eso. La enfermedad viene de dos términos. Uno de ellos es atopos, que en griego significa atípico, extraño o inusual, y de eczema, que significa erupción y hervir. La enfermedad se relaciona con algo que se llama la marcha atópica. La marcha atópica es nada más que una serie de eventos que se suele presentar casi que de forma predeterminada en las enfermedades alérgicas. Entonces acá pueden observar que hay varias enfermedades que se sobrelapan sobre una línea del tiempo que se da en años. Entonces pueden observar en el eje de las Y la incidencia de la enfermedad y en el eje de las X la edad en años. Entonces, algo que es muy importante acá es que la dermatitis atópica es la primera enfermedad que empieza a manifestarse dentro de la marcha atópica. Eso entre los 0 y los 5 años, seguido del asma entre los 5 y los 10 años y posteriormente después de los 10 años asociado a rinitis alérgica. Entonces, ¿qué es importante acá? Primero, que la secuencia es dependiente de la edad y lo segundo que es importante y que se ha podido determinar en varios estudios es que cuando la dermatitis atópica se relaciona con una marcha atópica, es una enfermedad con un cuadro que puede llegar a ser más severo. Bueno, continuando con la epidemiología, la OMS estima que hay 230 millones de personas afectadas en el mundo. Esta enfermedad corresponde a la mayor carga de enfermedad de piel no fatal. Esta enfermedad no mata, pero tiene una carga de morbilidad muy alta y es por eso que es muy importante teniendo en cuenta las repercusiones que tiene en la calidad de vida de los pacientes. La prevalencia se estima que en niños es del 15 al 20%, en adultos es del 1 al 10%. Esta prevalencia suele ser menor en adultos porque la enfermedad, algo que se ha visto en los estudios, es que suele resolver en etapas tardías de la adolescencia. Actualmente se ha visto que hay un incremento que va de 2 a 3 veces en los últimos años, especialmente en países desarrollados. ¿Por qué? Existe algo que se llama la hipótesis de la higiene y es que se cree que ahorita los niños están menos expuestos a antígenos hacia los cuales estaban expuestos hace muchísimas décadas. Esto probablemente sea el origen de que la respuesta inmunológica en la dermatitis atópica sea sesgada hacia la respuesta TH2. Entonces la incidencia de los primeros 6 meses de vida es del 45%, en el primer año es del 60% y antes del quinto año del 80 al 90%. El 50% de los niños o de las personas afectadas tienen un antecedente familiar de atopía en un 50%.
Con respecto a las comorbilidades, pudimos ver anteriormente que esta enfermedad es la primera que se encuentra en la marcha atópica, es decir, precede a otros trastornos alérgicos como lo es el asma y como lo es la rinitis alérgica. La dermatitis atópica antes de los 2 años puede desarrollar asma en años subsecuentes con un riesgo del 50%. Y con respecto al curso clínico, esta enfermedad tiene un patrón intermitente con recaídas. 50% de los pacientes remiten, es decir, la enfermedad desaparece en algún momento de la vida y los casos más severos persisten en la adultez. Es por eso que hay que tener en cuenta siempre la presencia de esta marcha atópica. El inicio de la adultez, ¿a qué corresponde? Este suele ser un fenotipo distinto de la enfermedad y esta enfermedad en la adultez suele tener un cuadro mucho más severo. Entonces, acá pueden observar un mapa que reporta un estudio de la revista Nature. Acá algo que quiero que vean es que en Colombia no hay datos, lo que quiere decir este cuadro es más o menos expresar en términos de prevalencia en los lugares del mundo en qué países hay más carga de la enfermedad. Entonces, hay muy poca carga de la enfermedad, por ejemplo, en países como Rusia. En Estados Unidos vemos una carga de la enfermedad mediana, más o menos entre 10,1 al 15%. Y con respecto a los datos para Colombia, no se tienen datos. No se han aportado suficientes estudios epidemiológicos que permitan incluir estos estudios nacionales en estudios más grandes que permitan completar esta gráfica. Bueno, con respecto a la fisiopatología, hay que tener en cuenta una cosa. La fisiopatología ha ido cambiando en el tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta los distintos pilares de la enfermedad. En esta diapositiva están los 4 pilares clásicos de la enfermedad y ya les voy a comentar en un momento cuáles son los nuevos descubrimientos que los científicos han aportado a la fisiopatología. Entonces, los 4 pilares clásicos son: uno, la alteración de la barrera cutánea, seguido de factores genéticos; tercero, factores ambientales y factores inmunológicos que influyen en la enfermedad. Entonces, empezando con la alteración de la barrera cutánea, va a haber alteraciones en proteínas estructurales, que esto lo vamos a hablar ya en factores genéticos, como por ejemplo la proteína filagrina, que va a estar alterada y esto va a generar a nivel de las capas más superficiales de la piel pérdida transepidérmica de agua, disminución en factores de hidratación natural. Sabemos que la piel tiene un factor de hidratación natural, el cual son sustancias hidrosolubles que permiten mantener el agua en la piel, más que todo pues en estos estratos superficiales, y va a haber también disminución en lípidos intercorneocytarios. Sabemos que al nivel del estrato córneo existe una estructura que se conoce como una estructura en ladrillos y cemento, siendo los ladrillos los corneocitos y el cemento los lípidos intercorneocytarios, que van a ser como esta matriz lipídica que se va a encontrar entre estas células. También va a haber una desregulación de proteasas. Entonces, ¿qué va a suceder? Una descamación más acelerada o en otros términos, una corneosmólisis prematura con aumento del pH cutáneo. Pasando a los factores genéticos, va a haber alteración en proteínas estructurales, ya les comenté que la más importante es la filagrina, seguido de alteración en proteínas o receptores que se encargan de la presentación o procesamiento de antígenos, también genes relacionados con la producción de citoquinas o la señalización de citoquinas o la diferenciación de linfocitos. Continuando con los factores ambientales, pues va a existir la influencia de alérgenos, de irritantes o una desregulación del microbioma que puede afectar dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Y por último, y no menos importante, los factores inmunológicos. Aquí actúa tanto la inmunidad innata con respecto pues, a las células linfáticas innatas, que ya vamos a hablar de eso, y la inmunidad adaptativa, más que todo por ese sesgo en la respuesta hacia una respuesta TH2. Este es el paradigma clásico de la enfermedad. Acá podemos empezar a desglosarlo y tenemos que partir por una cosa. Tenemos que partir por el hecho de que va a haber una alteración en la barrera cutánea. Entonces, ¿esto qué va a permitir? La entrada de factores medioambientales. Entonces, va a haber una mayor penetración de estos, va a haber un daño en la barrera epidérmica, ya sea por proteasas que se encuentran pues a nivel de la piel o por rascado, que pues ya está mediado por el prurito y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces, estos factores medioambientales van a desencadenar una respuesta inmunitaria. Entonces, estos pueden ser el microbioma, principalmente el Staphylococcus aureus, ciertos alérgenos y ciertos factores irritantes. Entonces, va a haber un deterioro de la función de la barrera del estrato córneo, la cual está dada por deficiencias genéticas en la filagrina y otras proteínas de barrera, principalmente la filagrina. Va a haber un incremento
de proteasas, como lo son la calicreína 5 y la calicreína 7, lo cual va a crear una desadhesión de corneocitos o una descamación. Va a haber también lípidos anómalos, entonces acá va a haber una alteración de los cuerpos lamelares y el procesamiento de lípidos, entonces esto va a generar una mayor permeabilidad del estrato córneo. Entonces, ya pasamos por el primer paso, entonces va a haber un deterioro en la función de barrera y esto va a generar una desregulación inmunitaria en el momento en que la piel entra en contacto con estos factores medioambientales. Entonces acá se va a generar una respuesta que va a ser adaptativa y una respuesta que va a ser innata. La respuesta adaptativa incluye las células linfáticas innatas, que son muy importantes en el desarrollo de la enfermedad, y en la respuesta adaptativa van a estar las células o el sesgo, más bien el sesgo de la respuesta linfocitaria a una respuesta TH2, la cual produce citoquinas como la IL-4, IL-5, IL-3, IL-31 y IgE. Acá hay unas interleuquinas que son muy importantes, que es la interleuquina 4 y la interleuquina 13, porque estas pueden mediar tanto la enfermedad como mediar el prurito que se desencadena en la enfermedad. Y acá ya por último, a medida que la enfermedad se cronifica, va a haber una respuesta de predominio TH1, TH17 y TH22. Entonces, principalmente para tener en cuenta eso. Bueno, con respecto al paradigma actual de la enfermedad, acá no hay unos pilares que son tan claros como en el paradigma clásico. Sin embargo, haciendo una búsqueda en la literatura, me tomé el atrevimiento de hacer una división en 4 pasos. Tal vez no son pilares, pero sí van a ser pasos que van a ser importantes de tener en cuenta a la hora de interpretar todos estos gráficos que nos presenta la literatura con respecto a la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, empecemos en la parte superior. Este paso se llama predisposición y exposición. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Lo primero es la disfunción de la barrera cutánea. Ya hablamos anteriormente que está influenciada por factores genéticos, como por ejemplo la alteración en la filagrina, y factores medioambientales. Vamos a pasar al segundo paso, que es el proceso de iniciación. Entonces, todos estos factores van a desencadenar una respuesta en el queratinocito, el cual va a producir quimioquinas, va a producir citoquinas del sistema inmuninnato y la linfopoyetina tímica estromal. Entonces, ya pasemos al paso número 3, que va a ser la respuesta inmune de tipo 2. Entonces, acá van a estar las células linfoides innatas de tipo 2, que estas han tomado mucha fuerza en los últimos años porque se ha podido determinar que se da una respuesta tanto TH2 como una respuesta tipo 2. Y sí, una respuesta tipo 2, que no es lo mismo que una respuesta TH2, pero ambas están inmersas dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, son estas células linfoides las que median esta respuesta tipo 2. Estas producen principalmente interleuquina 5 e interleuquina 13. También están involucrados los linfocitos T ayudadores, que son los que producen la interleuquina 4 e interleuquina 13, y van a ser estas citoquinas las que van a generar este cambio de clase hacia una respuesta IgE. Están también las células dendríticas dérmicas. Estas van a producir principalmente las interleuquinas 4, 5 y 13. Entonces, como pueden ver, esta respuesta dada por la IL-4 y la IL-13 va a estar potenciada tanto por células dendríticas como por los linfocitos T ayudadores de tipo 2. Y finalmente encontramos el último paso, que es la inflamación y la liquenificación. Acá ya nos vamos a encontrar ante un paciente con un cuadro crónico y en estos pacientes la respuesta T ayudadora va a ser de predominio TH1 con la producción de TNF-alfa, de TH17 con la producción de la interleuquina 17 y de TH22 que va a seguir promulgando la producción de citoquinas como la IL-4, IL-13 y la IL-31. En este momento ya va a haber una respuesta adaptativa en la cual vamos a encontrar linfocitos B. Los linfocitos B, como saben, pueden ser productores de inmunoglobulina E y van a existir también linfocitos T de memoria que van a encontrarse residentes dentro de la dermis. Entonces, esto va a permitir que se desencadene una respuesta inmediata frente a ciertos estímulos externos. Y por último, el paciente va a presentar más prurito y este está mediado tanto por citoquinas de predominio TH2 como por la IL-33 o la linfopoyetina tímica estromal. Listo, entonces según lo que ya vimos en la diapositiva pasada, ya podemos desglosar este esquema. Como les mencionaba, este esquema viene de la revista Nature y lo vamos a interpretar de izquierda a derecha. Entonces, hagamos lo siguiente. Vean que de este lado se da una piel sana y de este lado vamos a encontrar una piel enferma crónicamente. Es decir, aquí vamos avanzando en los estadios de la enfermedad. En la piel sana
vamos a encontrar proteínas estructurales que se van a encontrar funcionales y vamos a encontrar también proteínas de las uniones estrechas. Sabemos que las uniones estrechas lo que van a evitar es la pérdida transepidérmica de agua. Por ende, es que en este recuadro dice que hay una retención de agua, es decir, vamos a tener una piel hidratada. A medida que va progresando la severidad de la enfermedad, nos vamos a encontrar con ciertos factores que se comportan tanto mediando la severidad como mediando el inicio de la enfermedad, que puede ser una alteración en los lípidos, en la microbiota, irritación de la piel, incremento en el pH, incremento en la permeabilidad, entre otros, los hablamos en los pilares clásicos. Y entonces va a ser a partir de esto que vamos a encontrar una respuesta inmunológica que va a ser de esta manera. Entonces, desde el momento de la piel no lesional hasta la piel en estadio crónico, nos vamos a encontrar con una activación persistente del subset linfocitario TH2 y también de la respuesta TH22. Algo que va a cambiar, más que todo en el estadio crónico, va a ser que nos vamos a encontrar ante la activación de una respuesta tanto TH1 como TH17 y también en adición a la respuesta TH2 que ya teníamos anteriormente. Entonces, pasemos aquí a la superficie de la piel. Aquí es evidente que hay una alteración en la barrera y acá es evidente también que los factores externos, tales como alérgenos, van a penetrar en la epidermis. Entonces, el primer paso es que va a haber una activación de las células dendríticas epidérmicas, que sabemos que la más importante va a ser la célula de Langerhans. Acá se va a desencadenar la primera respuesta y vemos que es una respuesta que se da por dos lados. Por uno de los lados es a partir de la respuesta tipo 2 que vimos que es lo más novedoso dentro de la fisiopatología de la enfermedad, donde la célula linfoide innata tipo 2 va a iniciar la respuesta por este extremo a partir de la producción de interleuquina 5, interleuquina 13, activando al eosinófilo. Por este lado, lo que nos va a permitir la activación de las células dendríticas epidérmicas va a ser, primero, la activación de las células dendríticas dérmicas y el cambio de clase hacia una respuesta TH2. Entonces, esta respuesta TH2 tiene unas citoquinas muy importantes, que es la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que son casi que las principales o las que promulgan todo este ciclo de inflamación crónico. Y del mismo modo, en conjunto con la interleuquina 33 y la linfopoyetina tímica estromal, son mediadoras del prurito, como pueden ver acá sobre esta neurona sensitiva cutánea. Entonces, continuemos por este lado. Entonces, se va a dar la activación de los linfocitos B, que sabemos que tienen receptores contra la inmunoglobulina E. Entonces, por este lado ya nos vamos a encontrar en un estadio agudo de la enfermedad. A medida que va cronificando, entonces es simplemente agregarle algunas nuevas variables, entre ellas la llegada de los linfocitos TH1 y de los linfocitos TH17. Entonces va a ser gracias a estos que va a incrementar la liquenificación en la piel. En este momento nos vamos a encontrar con una piel que está engrosada, ¿sí? A diferencia de la piel que encontrábamos en el momento en que teníamos una piel no lesional o en una piel en un estadio agudo. Entonces, muy importante eso. Acá continuamos con este cuadro. Este cuadro viene de la revista Lancet. Y acá lo que quiero que vean o en lo que quiero hacer énfasis es que la inflamación tipo 2 es la que promulga toda esta serie de respuestas que van a llevar la enfermedad de estadio agudo a estadio crónico o a promulgar la enfermedad en estadio agudo. Entonces vemos acá la activación del subset linfocitario TH2 y del subset TH22. Entonces, se producen las citoquinas clásicas IL-4, IL-13 y IL-31, se da la activación de los nervios, se produce prurito y a medida que va progresando la enfermedad ya nos vamos a encontrar con estos tres subsets. TH1, TH17 y TH22 con sus respectivas citoquinas y en este momento ya por el nivel de inflamación y porque ya tenemos células T residentes en la epidermis en conjunto con el rascado, pues se va a generar lo que conocemos como liquenificación, que es este engrosamiento que es evidente en el momento de la exploración física. Entonces, acá, como les comentaba, va a haber una disfunción de barrera. Ya hablamos que va a haber una alteración en la filagrina, que va a ser precursora de muchos elementos importantes en la piel. Acá lo que podemos ver es que hay una alteración en el factor hidratante natural y va a haber una disrupción entre los corneocitos, la cual va a estar dada tanto por rascado como por todas estas alteraciones eh, a nivel intercelular que les comentaba anteriormente. Acá ya pasando em,
En la parte de los alergenos irritantes, pues sabemos que estos activan las células dendríticas y es a partir de ese momento donde la célula dendrítica va a viajar al ganglio y va a activar las células T y van a ser estas células T las que van a desencadenar esta respuesta posteriormente. Y acá ya nos encontramos con la respuesta del prurito que les voy a explicar mejor en este diapositivo. Entonces, sabemos que están las fibras A y las fibras C. Las fibras C son de conducción rápida y las fibras C son de conducción lenta. Las fibras C tienen dos tipos. Entonces, una de ellas son las dependientes de histamina y las otras son las independientes de histamina. Acá, ¿qué es importante? Que tanto la histamina como otros elementos, como por ejemplo los neuropéptidos, pueden desencadenar el prurito. Y es por eso que en esta enfermedad es muy importante tener en cuenta que el prurito no está mediado por histamina. Y esta es una de las razones por las cuales los antihistamínicos no actúan directamente en la fisiopatología de la enfermedad, a pesar de que pueden funcionar controlando el prurito. Entonces, la primera integración se va a dar en el ganglio de la raíz dorsal y esto va a desencadenar finalmente en el tálamo y ahí va a ser donde se va a dar la percepción de prurito como tal. Entonces vemos de este lado una neurona que es dependiente de histamina y de este lado una neurona que es independiente de histamina. Aquí la activación, se da por la histamina, va a viajar directamente por las fibras C a su primera integración en el ganglio de la raíz dorsal y posteriormente a su última integración en el tálamo. Vemos de este lado las fibras independientes de histamina, en las cuales vemos que la interleuquina 4 y la interleuquina 13 puede actuar. También puede actuar la IL-31 o la capsaicina o la linfopoyetina tímica estromal. Entonces vemos que hay dos mecanismos por los cuales se puede producir prurito. Entonces continuamos con esta diapositiva. Esto es enfocado más que todo en la dermatitis atópica, donde ya hablamos que la interleuquina 4 y la interleuquina 13 tienen un valor muy importante. Entonces estos van a activar a partir del receptor de interleuquina 4, ¿sí? Las vías JAK-STAT. Entonces estas vías JAK-STAT lo que van a hacer es llegar hasta el núcleo y activar ciertos factores de transcripción, donde como vemos las consecuencias es una disminución en la diferenciación o proliferación de los queratinocitos, una diferenciación de las células T hacia TH2, un cambio de clase de las células B hacia IgE y también por consiguiente prurito, como vimos en la diapositiva pasada. Vemos de este lado la interleuquina 31 que actúa sobre el receptor de la interleuquina 31 desencadenando una respuesta muy similar. Entonces pasemos al diagnóstico de las características clínicas e histológicas de la enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que el diagnóstico es clínico y vamos a tener o nos vamos a encontrar con ciertas herramientas diagnósticas que nos van a funcionar mucho, puesto que tienen criterios estandarizados que nos permiten de cierto modo poder determinar si la enfermedad existe o no existe, o si hay ciertos criterios que se cumplen para poder decir que está la enfermedad, no solamente es el prurito. Entonces, desde la parte clínica vemos que el fenotipo de la enfermedad es variable. Entonces es variable desde el punto de vista de la edad, no se va a presentar igual en niños que adultos, desde el punto de vista de la raza y también según el grado de severidad, pues vamos a ver un cuadro clínico distinto. ¿Qué es importante? No existen hallazgos de laboratorio que soporten el diagnóstico de la enfermedad. Algo que también hay que tener en cuenta y es que la biopsia está relegada a descartar entidades malignas. Entonces no es que a cualquier paciente con dermatitis atópica le pidamos biopsia, sino que tenemos que hacer esta exploración física y realizar el diagnóstico de una manera juiciosa y en dado caso de que no logremos realizar el diagnóstico, ya podemos pensar en otro tipo de enfermedades. Acá, por ejemplo, en el recuadro de la biopsia, una enfermedad que es muy importante y que se parece mucho a la dermatitis atópica, especialmente por el prurito, es la micosis fungoide en sus estadios iniciales, que es el estadio de parche. Entonces, eh, se realizó una búsqueda de aquellos criterios con los cuales se puede diagnosticar la dermatitis atópica y lo que se encontró, bueno, lo que encontré es que se utilizan mucho los criterios de Hanifin y Raschke. Entonces, en esta revisión sistemática de la literatura, lo que hicieron es investigar durante esta serie de años, desde 2017 al 2016, cuáles eran los criterios que más se utilizaban para diagnosticar dermatitis atópica. Entonces, como podemos ver, aquí los recuadros rojos abarcan una gran proporción de los recuadros totales y acá pues obviamente podemos concluir que los criterios que más se utilizan son los rojos, que como podemos ver los rojos son los criterios de Hanifin y Raschke.
cuales fueron utilizados en el 87% de los estudios, que eran 212 dentro de este estudio. Entonces desglosemos los criterios de Hanifin y Rashka. Va a haber unos criterios mayores y unos criterios menores u otras alteraciones. Dentro de estos criterios mayores, entonces ellos nos hablan de prurito, un rash que se va a encontrar en cara o en superficies extensoras, esto se da pues principalmente en pacientes más jóvenes, más niños, liquenificación en áreas flexurales y una tendencia hacia la cronificación o una dermatitis en la cual hay recaídas. También es importante tener en cuenta la historia familiar. Entonces, esto va a ser un criterio mayor y es por eso que a todos estos pacientes es necesario preguntarles con respecto a si esta enfermedad la tenían sus padres, sus hermanos, etcétera. Entonces, acá vamos a encontrar enfermedades de la marcha atópica como el asma, la rinitis alérgica y la dermatitis atópica. Para poder hacer el diagnóstico debemos tener por lo menos 3 criterios mayores y 3 criterios menores. Entonces, acá lo que podemos ver es la apariencia de las lesiones según la edad. Vemos que es un cuadro muy diferente en niños en comparación con pacientes adultos, empezando por la distribución de las lesiones. Vean que en bebés es una distribución más generalizada y en niños y en adultos es una distribución más localizada. Empecemos por el lado de los bebés. Acá estas lesiones se presentan principalmente en cara, superficies extensoras de extremidades. El área del pañal generalmente, usualmente está respetada y las lesiones agudas van a ser de un carácter exudativo. Vean que bueno, no se ve muy bien, pónganle un poco de fe. Estas se ven más exudativas, se ve un poco más húmedo en comparación con estas lesiones que se ven más secas. En pacientes niños menores de 2 años vamos a encontrar que las lesiones se pueden localizar en pliegues flexores y cuello y van a ser lesiones que también se encuentran en estadios agudos, no tan agudos como en los bebés. En los pacientes adultos ya podemos encontrar lesiones en estadios crónicos, las cuales presentan liquenificación, placas escoriadas y lesiones de tipo prurigo. También estas se van a localizar en pliegues flexores, muñecas, tobillos y párpados y puede tener un patrón únicamente de cabeza y cuello. Entonces, se puede localizar en cabeza y cuello con compromiso también del tronco en la parte más superior. Entonces acá vemos la dermatitis atópica en pacientes menores de 2 años. Acá hay una serie de diagnósticos diferenciales que se tienen que tener en cuenta. Miremos los primeros 4 que son un poco más frecuentes: la dermatitis seborreica, la ictiosis vulgar, la escabiosis y la psoriasis. Entonces, acá vemos otra imagen de estos pacientes. Vean este compromiso, aquí pues localizado en mejillas, un compromiso generalizado en cara y un compromiso de la mano. Vean que las lesiones se ven mucho más húmedas en comparación a las lesiones que veíamos en la diapositiva pasada, donde veíamos estas lesiones en adultos que son más engrosadas, más liquenificadas. Ya en pacientes de 2 a 16 años, los diagnósticos diferenciales que se tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, una tiña manum o una tiña pedis, pues por la distribución de las lesiones más que todo, no es que clínicamente sean tan parecidas, un impétigo, una psoriasis o una pitiriasis rosada. Y ya en pacientes adultos ya se ven estas lesiones más engrosadas, se ven lesiones mucho más secas con escoriaciones en su superficie. Y acá los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta es un eczema de contacto alérgico, una psoriasis, una pitiriasis rosada, un linfoma cutáneo de células T. Entonces, recuerdan que se les dijo que para este caso pues sí sería necesario tomar una biopsia para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces acá vemos un compromiso principalmente de la frente y acá un compromiso de la fosa poplitea. Entonces acá estas lesiones se ve que están en un estadio muy avanzado de la enfermedad. Estas lesiones están liquenificadas y pues también se ve que tienen algo de escoriación en su superficie. Hay varias variantes clínicas y también variantes con respecto a la localización. Todas estas se encuentran en esta tabla y empecemos de abajo hacia arriba. Entonces, vemos que en los pies podemos encontrar lesiones numulares, pues características del eczema numular. Podemos encontrar eczema de manos, que es un eczema de manos atópico. Este generalmente se sobrelapa con una dermatitis irritativa de contacto. También puede haber lesiones de tipo prurigo. Estas son más cupuliformes, tienen escamocostras centrales y son muy pruriginosas con un muy difícil control de este síntoma. También podemos encontrar una erupción friccional liquenoide, pues estas van a ser medidas principalmente por pápulas pequeñas de superficie plana, rosadas o de color piel, que se van a encontrar más que todo a nivel de los codos o en las rodillas.
Encontramos también el eczema de pezones. Este está agravado principalmente por ropa, por uso de colgandijas que sean muy grandes, entre otros. Encontramos también el eczema de oídos, que ahora último en pandemia ha sido muy frecuente de encontrar. La dermatitis de cabeza y cuello. Pues el problema es que se puede sobrelapar también con un cuadro de dermatitis seborreica porque está mediado por malacesia. Un eczema palpebral, y también, pues, vamos a encontrar también lesiones peribucales, que estas pues van a corresponder a este recuadro de acá que habla de la sequedad del borde del bermellón de los labios. Esto va a estar agravado por cremas dentales o va a estar agravado también cuando el paciente se lame o pone su saliva alrededor de los labios. A nivel de las manos encontramos el eczema disidrótico, este es el mismo Ponfolix, y estas van a ser vesículas profundas que se van a encontrar principalmente en los aspectos laterales de los dedos. Y a nivel de la planta, ya como para finalizar este esquema, vamos a encontrar la dermatosis plantar juvenil que se reconoce principalmente por un eritema brillante con descamación y fisuras en el antepié plantar. Entonces, ya para verlas un poco más desde el punto de vista clínico, esta es la variante papulosa. Entonces pueden ver acá esta piel que da un aspecto como de piel de gallina. Estas lesiones cupuliformes, que son las lesiones de tipo plúrigo, que son altamente pruriginosas. Y estas placas numulares de esta dermatitis numular que se ve, digamos que característicamente son muy brillantes. Acá una queilitis atópica, vemos este eczema que se localiza alrededor de la boca y también comprometiendo el bermellón de los labios, y el eczema del pezón. Entonces, en esta diapositiva lo que quiero ilustrar es un acercamiento a las lesiones en piel. Entonces, vamos a pasar de la piel sana hasta una evolución aguda, una evolución subaguda y una evolución crónica. Entonces las lesiones agudas van a ser más localizadas, tienen eritema, edema, excoriaciones, exudados y costra, lo cual es muy evidente en este esquema, pues en la parte de acá. De pronto no tanto desde el punto de vista de las costras, pero pues sí vemos principalmente eritema y edema. Las lesiones más crónicas van a ser más difusas, aquí el eritema va a ser más pálido, no va a ser tan rojo brillante como en las lesiones agudas, va a haber cerosis, descamación, excoriaciones con costra y liquenificación. Entonces, aquí se representa un esquema de un eczema agudo contra un eczema crónico. Este eczema agudo, como les mencionaba anteriormente, va a ser un eczema que se va a ver más brillante y son todas estas pápulas que confluyen formando esta gran placa que es exudativa, que tiene una superficie muy eritematosa y aquí se ve muy bien delimitada. A comparación con este eczema crónico, pues el cual vemos que tal vez no está muy bien delimitado, es muy difícil reconocer la piel sana de la piel enferma, pero sí vemos que en esta localización hay un aumento en el reticulado de la piel. Entonces esta piel lo que vemos es que está más engrosada en comparación de la piel circundante. Hay varios estigmas de atopía, entonces los vamos a ir mencionando uno por uno. Lo primero es la hiperlinearidad, que es muy característica. Esta hiperlinearidad se ve en palmas y plantas y se da principalmente en pacientes con mutación en la filagrina o ictiosis vulgar. Vemos también que en pacientes con dermatitis de contacto de larga data también va a ser posible encontrarlas. Vamos a encontrar también el pliegue de Denny Morgan, que es este pliegue supernumerario infraorbitario que se suele ver en estos pacientes, y el signo de Hertog. Este es un adelgazamiento de la cola de la ceja que está mediado principalmente por la fricción o el rascado. Entonces, este esquema lo que quiere ilustrar es todos esos estigmas que podemos encontrar en el paciente. Entonces, hablemos un poco de ellos. El paciente va a tener cerosis, va a tener una piel seca con descamación fina. Podemos encontrar también distintos tipos de escoriaciones por el rascado, la queratosis pilar que se da principalmente en pacientes atópicos a nivel de los miembros superiores en su cara más posterior. En los ojos podemos encontrar los pliegues de Denny Morgan y un escurecimiento periorbitario, que este escurecimiento periorbitario pues también está mediado por esta fricción que se da secundaria al eczema y al rascado. Vamos a encontrar una palidez facial central, podemos encontrar en pacientes jóvenes principalmente pitiriasis alba, que son máculas hipopigmentadas, que son poco definidas, los pliegues cervicales anteriores, a los cuales se les conoce como el cuello sucio, también por el rascado a este nivel,
Podemos encontrar en la piel hipo o hiperpigmentación posinflamatoria y esta es prominencia folicular que, como vemos en una de las fotos, se conoce como carne de gallina, pero ya pues veremos más adelante en otra foto. Entonces, esta es la madarosis por frotamiento. Entonces, vemos acá la pérdida de tallos pilosos eh, aquí en la región ciliar de un paciente. Vemos acá la hiperlinearidad palmar. Vemos aquí, en este caso, la hipopigmentación posinflamatoria y en este caso una hiperpigmentación posinflamatoria. Vemos que los fototipos son distintos y los fototipos altos suelen hacer más hiperpigmentación. Vemos acá una piel de gallina o prominencia folicular. Entonces se puede apreciar bien en la mano de esta paciente o en la región del tórax de este paciente. Vemos acá los pliegues cervicales o cuello sucio. En este paciente se ve claramente esta lesión a nivel cervical, también con escoriaciones, con estigmas de rascado, con una piel de base serótica. Y en este paciente de aquí al lado también un cuadro menos agudo con respecto al rascado, porque en ambos pareciera que es un cuadro pues que ya lleva tiempo presente. En este paciente encontramos la pityriasis alba, vemos pues que son estas máculas, aquí pues son ligeramente visibles, son máculas hipopigmentadas. Esta se le conoce más que todo como parches, no tanto como máculas. Y en pacientes atópicos también se presenta la queratosis pilar, de la que hablábamos anteriormente, que se presenta más en la cara posterior de los brazos. Entonces son estas pápulas que tienen una superficie queratósica y son eritematosas. Hay varias complicaciones que se pueden observar sobre una piel de base atópica. Ya sabemos que esto se ve mediado principalmente por la alteración en la barrera cutánea. Entonces esto va a facilitar que entren microorganismos o que entren alérgenos o que entren irritantes. Entre esos microorganismos que pueden entrar puede ser el virus del herpes simplex tipo 1 generando un eczema herpético, un poxvirus generando un molusco contagioso o un estafilococo generando impetiginización. Con respecto a los hallazgos histológicos, vemos una lesión en su estadio agudo en la parte superior, donde vamos a observar espongiosis pronunciada. Recordemos que la espongiosis es un edema intercelular y es por eso que vamos a ver estas células más separadas y entre ellas un color un poco más claro, como tirando hacia blanco. Entonces, estas células van a estar separadas por el edema que se va a encontrar entre ellas. Va a haber también una hiperplasia epidérmica, pues recordar que la hiperplasia es el incremento en el número de células y va a haber también un infiltrado inflamatorio leve que se encuentra en la dermis superior, que va a ser este infiltrado que podemos ver acá. Ya en una lesión más subaguda, pues vamos a encontrar paraqueratosis y menos espongiosis con respecto a una lesión aguda. Entonces vemos que estos espacios entre las células acá son menos evidentes, pero vamos a encontrar células inmaduras en la superficie, que es a esto a lo que se le conoce como paraqueratosis, porque a este nivel el corneocito no debería tener núcleo. Entonces, acá lo que nos quiere decir es que este recambio córneo está siendo muy acelerado y es por eso que estas no alcanzan a perder su núcleo a este nivel. Entonces, acá con unos esquemas, no tanto con imágenes como en la diapositiva pasada, hacemos esta comparación en una piel sin lesión, en un paciente atópico, podemos encontrar hiperplasia epidérmica leve, un escaso infiltrado perivascular y células dendríticas epidérmicas inflamatorias y macrófagos. Bueno, en un cuadro agudo ya va a haber espongiosis, vemos aquí este espacio incrementado entre queratinocito y queratinocito, un incremento en el infiltrado inflamatorio perivascular y ya la presencia de mastocitos basófilos y neutrófilos. Hasta este momento vamos a ver pocos eosinófilos. Ya en un cuadro más crónico nos vamos a encontrar con una hiperplasia epidérmica más marcada, con hiperkeratosis, las crestas epidérmicas van a estar alargadas, podemos encontrar mastocitos sin degranular, eosinófilos y van a ser más evidentes las células de Langerhans. Ya para finalizar, hablemos un poco del tratamiento y la clinimetría. Entonces, este es un esquema del libro de Fitzpatrick que le habla a uno más o menos de lo que se debe hacer. Entonces, llega nuestro paciente con una historia de dermatitis. Aplicamos los criterios de Hanifin y Raschka. Si estos son negativos, tenemos que evaluar por otras condiciones y si estos son positivos, podemos iniciar con una serie de medidas, entre ellas la educación del paciente, las recomendaciones con respecto al cuidado de la piel, el comportamiento con respecto a evadir todos estos factores externos que pueden desencadenar la enfermedad, identificar los alérgenos que afectan al paciente y podemos iniciar terapia con esteroides tópicos
inhibidores tópicos de la calcineurina e inhibidores de la fosfodiesterasa 4, los cuales en este momento no están presentes en Colombia. Hay intervenciones también antipruriginosas, como por ejemplo los antihistamínicos sedantes o las terapias de modificación del comportamiento. Algo que también se tiene que identificar y que en muchos estudios se ha evaluado como algo que es efectivo es tratar aquellas infecciones bacterianas, virales o fúngicas que se sobrelapan a la enfermedad. Esto puede ayudar a mejorar el cuadro. Del mismo modo, se tienen que tratar aquellos aspectos psicosociales de la enfermedad, porque puede ser necesario que un paciente con estas alteraciones en el cuerpo y también con estos síntomas de prurito pueda incrementar, como por ejemplo la ansiedad. Si nos va bien con este tratamiento, entonces tenemos que pensar en dos cosas. Entonces, si nos va bien, entonces tenemos que titular la terapia tópica, continuar utilizando terapias emolientes, terapias hidratantes. Podemos continuar con terapia tópica con esteroides o con inhibidores de la calcineurina o con inhibidores de la fosfodiesterasa 4, según se necesite, pero de forma intermitente. Es decir, esto es una terapia de mantenimiento. Por este lado, si no nos fue bien a pesar de todas estas medidas, entonces tenemos que cuestionarnos con respecto a nuestro diagnóstico de dermatitis atópica, considerar de pronto algunos agentes infecciosos que no hemos diagnosticado o la presencia de alérgenos de los cuales ni el paciente ni nosotros nos hemos dado cuenta y considerar un nuevo plan. Entonces, a este nivel, si nos fue bien, podemos continuar con una terapia de mantenimiento y si no nos fue bien, ya podemos considerar consultar a un especialista en dermatitis atópica, la toma de una biopsia, hospitalizar al paciente según la severidad de la enfermedad y o iniciar terapia sistémica. Entonces, continuemos con las medidas generales. Estas van a ser evitar los desencadenantes que van a ser reconocidos por el paciente como aquellos alérgenos o irritantes que inician su cuadro clínico. Continuamos con el uso de emolientes diariamente. Lo que se recomienda es que se usen después del baño, puede ser crema o puede ser pomada y preferiblemente de uso 3 a 4 veces al día. No siempre es muy fácil, pero por lo menos el uso debe ser 2 veces al día. También se tienen que hacer ciertas recomendaciones para el baño. Estas son el uso de agua tibia, no más de 10 minutos, remover escama y costra. Entonces, todo paciente que tenga escama y costra se tiene que remover. A veces nos valemos del uso del domeboro diluido en 1 litro de agua para poder desgostrar a nuestro paciente. El limpiador no debe ser jabonoso, no debe tener fragancia y debe tener pH neutro. Podemos tratar el prurito con las siguientes medidas. Entonces tenemos los antihistamínicos anti-H1, que sabemos que no funcionan dentro de la fisiopatología de la enfermedad, pero tienen un efecto sedante, entonces pueden ayudar al paciente a dormir mejor. Para este caso podemos utilizar hidroxicina o difeniramina antes de dormir. Los anti-H2 no son los ideales porque pues no hay un receptor H2 que medie el prurito, entonces no van a servir para nada. Y la última alternativa son los antidepresivos, como por ejemplo la doxepina. Entonces, este tiene una particularidad de que es un antidepresivo tricíclico que actúa también a nivel de los receptores de histamina. Por este lado, debemos tratar la sobreinfección, entonces podemos utilizar antiestafilocóccicos que pueden ser sistémicos, como por ejemplo la oxacilina o la dicloxacilina, tópicos como la mupirocina o el ácido fusídico, o baños con hipoclorito de sodio. En el caso de herpes simplex, podemos utilizar aciclovir 200 miligramos 4 veces al día por 10 días. Con respecto a las recomendaciones psicológicas, hay algunas terapias de modificación de comportamiento. em, lo que hablan más los estudios es de una terapia que se conoce como el mindfulness, la cual se puede aplicar en los pacientes para ayudar a regular esos comportamientos que exacerban o promulgan la enfermedad. Algo que hay que tener en cuenta es que los corticoides tópicos son la piedra angular del tratamiento de la dermatitis atópica. Sabemos que estos actúan a nivel del factor de transcripción NF-kappa beta, que es el que desencadena toda esta respuesta proinflamatoria, y su acción va a ser antiinflamatoria, antiproliferativa, inmunosupresora y vasoconstrictora. Este va a actuar sobre los linfocitos T, los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, recordando este esquema que vimos anteriormente, pues va a ser, va a abarcar un espectro muy amplio de todas las células que están implicadas en la enfermedad. Con este podemos tratar reagudizaciones o puede ser terapia de mantenimiento. Y algo que tenemos que tener en cuenta es tanto la potencia del corticoide como el vehículo. Entonces, por ejemplo, en cala y pliegues tenemos que evitar aquellos corticoides de alta potencia. ¿Por qué? Por el riesgo de atrofia. En aquellos
pacientes que tengan liquenificación podemos utilizar corticoides de alta potencia y pues mejor con un vehículo que facilite eh, una acción prolongada del medicamento. Las pomadas y cremas tienen un efecto hidratante, entonces son muy útiles en pacientes con la piel muy seca y para el cuero cabelludo pues está la particularidad de que pues, una crema no va a ser muy efectiva y podemos utilizar otros vehículos como lo son lociones y espumas que penetran mucho mejor. Están también los vendajes oclusivos o también las terapias con pijama. Entonces se pueden hacer las pijamas de corticoides o los vendajes oclusivos. De este lado podemos ver cómo se hacen estos vendajes. Vamos a tener vendas húmedas más un corticoide diluido. Esto pues ya está a consideración del dermatólogo tratante. Entonces, esto lo que va a generar es aumentar la hidratación, va a haber una mayor penetrancia del corticoide, pues por el efecto oclusivo, pero hay una consideración muy importante, que aquellos corticoides de potencia moderada y alta con un uso prolongado pueden incrementar la incidencia de infección en el paciente. Entonces, por eso que no debemos usar este tratamiento por más de 2 semanas y durante un día se recomienda de 8 a 24 horas. Lo que se hace generalmente son 8 horas en horas de la noche. Entonces, este vendaje debe ser húmedo internamente y seco externamente. Entonces, el corticoide se va a diluir en agua, se va a diluir aproximadamente una unidad de la yema del dedo y esto se va a diluir y posteriormente se va a colocar la venda húmeda en esta mezcla de agua y esta venda se va a colocar en el paciente. Alrededor de esta venda pues vamos a tener otro vendaje que sea seco. Generalmente pues esta terapia suele ser incómoda por la sensación que da, pero son terapias que desde el punto de vista de un cuadro que es muy agudo y muy severo es muy efectivo. Con las terapias de pijama se hace exactamente lo mismo. Entonces, la pijama del niño se va a enjuagar en una solución de agua que va a tener la unidad de yema de dedo del corticoide adentro y esta pijama se le va a colocar al paciente con la cual va a dormir en horas de la noche. Seguimos con los inhibidores de la calcineurina tópicos. Esto lo que van a generar es una supresión de la activación de los linfocitos T y pues por ende una menor secreción de mediadores proinflamatorios. Va también a disminuir la actividad de las células dendríticas y los mastocitos. Aquí tenemos dos presentaciones, está el tacrolimus y está el pimecrolimus. Entonces, el tacrolimus viene del 0,03 al 1%. Este se utiliza para enfermedad moderada a grave. Se suele usar el tacrolimus al 0,03 en pacientes menores de 2 años y el pimecrolimus en este momento no lo tenemos en Colombia. Estos sirven mucho como ahorradores de corticoide y son útiles en recaídas posterior al uso de corticoide. ¿Por qué? Porque pues, posterior a esta recaída no podemos usar corticoide porque vamos a empeorar el cuadro clínico del paciente. Entonces va a ser más o menos para eso que va a funcionar el tacrolimus en este caso. Este es muy útil especialmente para cara y áreas intertriginosas porque pues sabemos que como la piel es tan delgada, el riesgo de atrofia es muy alto. Está también el crisaborol, del que hablábamos anteriormente, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. De este medicamento no hay en Colombia, pero se sabe que actúa mediante un aumento en el AMP cíclico intracelular y esto va a incrementar mediadores antiinflamatorios. Esto va a generar la inhibición del NF-kappa beta. El uso es diario, 2 veces al día y la mejoría se ve tras 4 semanas. Esta es la terapia sistémica, este es más o menos un resumen de qué se puede utilizar. Entonces, está el dupilumab, este es un biológico que se usa muchísimo, especialmente en aquellos pacientes que tienen recaídas a pesar de todos los tratamientos posibles que se les ha podido realizar. El mecanismo de acción es principalmente sobre la subunidad del receptor de interleuquina 4, ¿sí? El cual recibe tanto interleuquina 4 como interleuquina 13 y también bloquea la respuesta TH2 por consiguiente. Este se puede utilizar en dermatitis atópica moderada o grave no controlada con medicamentos tópicos y la dosis puede ser de 600 miligramos al inicio o bueno, es porque la dosis de carga tiene que ser de 600 miligramos y se continúa 300 miligramos en semanas alternas, es decir, una sí, una sí, una no o cada 15 días. Está la zatioprina, este inhibe la síntesis de purinas y por ende reduce la proliferación de leucocitos. Se usa en dermatitis atópica moderada o grave en niños y adultos. Y ojo, la terapia se tiene que titular cuando hay deficiencia en la enzima tiopurina metiltransferasa. El problema es que no en todos los lugares
existe esta prueba y no en todos los lugares pues puede estar indicada. Sin embargo, si esta deficiencia existe, se tiene que titular la dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo día. Si no, la dosis puede ser de 2 a 3,5 miligramos kilo día. Que hay que tener en cuenta con este medicamento y en general con otros medicamentos es que el inicio es lento y el efecto va a ser evidente a los 2 a 3 meses. Está el metotrexato. Este inhibe de forma competitiva la hidrofolato reductasa y reduce la actividad de los linfocitos T. Entonces, esta se utiliza para dermatitis atópica resistente en niños y adultos y la dosis semanal es de 7,5 a 25 miligramos o 0,3 a 0,5 miligramos kilo. El inicio de acción también es a los 2 a 3 meses y es muy importante estar monitorizando el paciente, siempre tener presente que puede generar agranulocitosis y que también tenemos que compensar el efecto del metotrexate dando una dosis de ácido fólico de 5 miligramos a la semana. Está la ciclosporina. Este inhibe la respuesta mediada por linfocitos T y la producción de interleuquina 2. Se usa para el tratamiento a corto plazo por todos los efectos secundarios que tiene la ciclosporina y es por eso que esta se utiliza como terapia puente. Es decir, la utilizamos durante un tiempo, pero luego vamos a utilizar otra terapia. La dosis es de 3 a 6 miligramos kilo día y se inicia a 5 miligramos kilo día. Seguimos con el micofenolato de mofetilo. Este inhibe de nuevo la síntesis de purinas, inhibiendo la función de los linfocitos T. Se utiliza en la dermatitis atópica resistente al tratamiento. El inicio de acción también es retardado y la dosis es de 1 a 3 gramos día en adultos. Por último están los corticoides sistémicos como la prednisona, la prednisolona. Acá hay que tener en cuenta que se recomienda no usar por el riesgo de reagudización al suspender. Es por eso que estos medicamentos primero no se pueden suspender de manera abrupta y lo segundo es que se tiene que ir titulando la dosis o ir disminuyendo la dosis progresivamente para evitar una recaída o un empeoramiento del cuadro al momento de suspender. Entonces, algo que se puede hacer es un ciclo breve en reagudizaciones mientras se inicia otra terapia, pero el corticoide sistémico no puede ser la terapia sistémica de elección. Se puede usar a 5 miligramos kilo día por 1 a 2 semanas y disminuir la dosis hasta finalizar el mes. Otra alternativa es la fototerapia, pues ya se usa más dentro del ámbito de la dermatología indicada por un dermatólogo. Esta es la segunda o tercera línea en pacientes a partir de los 8 a 10 años. Entonces, nuestra primera terapia tópica no funcionó, podemos continuar con el uso de fototerapia. Este tiene buena eficacia a corto plazo en adultos y se utiliza para dermatitis atópicas graves resistentes a otros tratamientos por periodos cortos. La tolerabilidad es moderada y hay una limitación al acceso, porque pues para la fototerapia son un número de sesiones semanales que se tienen que cumplir y no todos los pacientes pueden estar asistiendo al centro de fototerapia para que les realicen eh, la terapia como tal. Entonces, la fototerapia, las modalidades de fototerapia que se pueden utilizar va a ser la VA1 y la VB de banda estrecha. Las sesiones van a ser de 2 a 3 sesiones por semana durante varias semanas. Y aquí la diferencia entre la VA y la VB, pues recordar que son longitudes de onda distintas y pues la VA va a tener una penetración más profunda hasta dermis y la VB de banda estrecha va a ser una penetración más limitada hasta epidermis. Sin embargo, ambas se pueden utilizar en la dermatitis atópica y hay evidencia. Entonces, los mecanismos de la fototerapia van a ser dos principalmente. El primero es la inmunomodulación a partir de la apoptosis y disminución de células dendríticas, que vimos que son unas iniciadoras importantes del cuadro, y una reducción de citoquinas, por consiguiente, del subset linfocitario TH2, como la IL-5, IL-3 y IL-31, y también una disminución en la población del estafilococo aureus. Entonces, como ya vimos, hay varias modalidades de fototerapia, las VB o las VA, una combinación de VA-VB, y estas las podemos utilizar en monoterapia o en combinación con terapia sistémica. Entonces, las consideraciones son las siguientes. La VB está en desuso porque es altamente eritematogénica y la combinación entre VA y VB, que es VAB, esta es superior a la VB, pero no es superior a la VA1. Entonces, por eso que de preferencia podemos escoger la VA1. Generalmente se utiliza una dosis media que es de 40 a 80 joules por centímetro cuadrado y esta se aplica 3 a 5 veces a la semana por 3 a 8 semanas, llegando a una dosis máxima de 80 joules por centímetro cuadrado. Algo que se dice entre las guías es que puede durar de 10 minutos a 1 hora por sesión, pero generalmente
no se pasan los 10 minutos a la hora de realizar la fototerapia por el alto riesgo de quemadura. Entonces, la UV de banda estrecha, esta es más efectiva en la dermatitis atópica crónica porque, como les decía, se confina en la epidermis y pues sabemos que la liquenificación, este engrosamiento se da a nivel de la epidermis. La dosis se tiene que calcular con base en el fototipo, en la dosis eritematogénica mínima, y esta es superior a la UVA1, como les decía, especialmente en cuadros de dermatitis atópica crónica. Se puede dar de 3 sesiones por semana, más o menos, por 3 a 6 semanas o según los requerimientos del paciente. Bueno, aquí hablaremos de clinimetría. Hay muchísimas escalas que se pueden utilizar en la dermatitis atópica. Encontramos el EASI, el SCORAT, el PGA, el BSA, el ATSI, el SASAT, el POEM, el DLQI y el NRS. Todas estas se han desarrollado, se han validado. Sin embargo, las que más se suelen utilizar son el EASI y el SCORAT, y estas más o menos nos dan un indicio de la severidad del cuadro y también el compromiso con respecto a la parte psicológica de nuestro paciente, es decir, el compromiso en la calidad de vida. Como les decía, el SCORAT nos habla de la gravedad de la enfermedad. Entonces, si el puntaje es menor a 15 es una enfermedad leve, si es de 15 a 40 es una enfermedad moderada. Entonces, en estos pacientes encontraremos un eczema moderadamente extenso, inflamatorio, un prurito moderado o grave, y hay un compromiso en la calidad de vida que es secundario a un trastorno de sueño, pues que está originado principalmente porque el paciente, el mismo prurito no lo deja dormir. Y cuando el score es mayor a 40 nos encontramos ante una enfermedad grave. Entonces acá ya vamos a tener un compromiso muy extenso y también una alteración en la calidad de vida considerable. Algo que vemos aquí en este recuadro, y que es algo que es muy importante con respecto a estas escalas de clinimetría, es que con respecto al puntaje que tengamos, podemos primero clasificar la enfermedad y segundo, tener en cuenta ciertas alternativas terapéuticas o cierto manejo o cierta conducta a seguir. Entonces, empezando por la clasificación moderada, acá ya podemos iniciar una terapia proactiva con inhibidores de la calcineurina tópicos o corticosteroides. Podemos utilizar esta terapia con vendajes o estas pijamas de corticoides, y también nos hablan de terapia con luz ultravioleta. Entonces, como podemos ver, esto lo podemos utilizar en niños. Acá está la indicación para adultos, pero lo que nos permitió tomar esta conducta fue la clasificación del paciente utilizando el puntaje SCORAT. Entonces, aquí se ve la importancia de estas herramientas de clinimetría, que también nos permiten a nosotros tomar una conducta con respecto al puntaje que haya. Ya en casos severos, con un SCORAT de 50, con un eczema persistente, en muchos casos será necesario la hospitalización del paciente y el inicio de terapia sistémica, las cuales ya mencionamos. Entonces, ya para finalizar, algo que realizamos o algo que abordamos durante esta charla giraba en torno también a lo que debe saber el médico general. Entonces hablamos de lo básico y lo no tan básico. Lo no tan básico para profundizar desde el punto de vista de la dermatología, y lo básico que habla con respecto a lo que tiene que saber el médico general. Entonces, vamos a hacer un checklist. Hablamos de signos y síntomas, que tienen que saber totalmente. Hablamos de cómo se presenta la enfermedad y que es diferente en niños y adultos. Hablamos de los principios de tratamiento con terapia tópica y con estas medidas de educación que son extremadamente importantes y que son casi que el pilar del tratamiento. Hablamos que hay un impacto psicológico de la enfermedad que compromete la calidad de vida del paciente. Hablamos de que hay complicaciones secundarias a este defecto de barrera cutánea, del uso de terapia tópica, de las comorbilidades que se tiene que evaluar en estos pacientes, especialmente si estamos haciendo seguimiento en un paciente niño, evaluar esta marcha tópica y la necesidad de remitir al especialista. Entonces, tenemos varias herramientas. En dado caso que no sepamos qué hacer, podemos descargar la aplicación del SCORAT, y si vemos que se nos está saliendo de las manos, hablando pues desde el punto de vista del médico general, pues remitir al paciente o solicitar una interconsulta con el servicio de dermatología. Bueno, entonces hemos finalizado, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, estén conectados siempre con Tutorías Medicina Interna. Suscríbanse, síganos, recuerden que esta tutoría se las dio Sebastián Gil. Hasta luego.